En esta era digital estamos acostumbrados a interactuar con la tecnología de maneras que hace no mucho tiempo habrían parecido ciencia ficción. Pero, ¿qué pasa cuando esa tecnología empieza a comportarse de una forma que desafía lo racional? Esta noche exploraremos un relato que nos llevará más allá de lo que pensamos que las máquinas pueden hacer. Un simple programa de computadora, creado para responder preguntas, empieza a ofrecer respuestas imposibles. Detalles que no debería conocer, secretos que nadie había revelado y conexiones que van más allá de lo que cualquier código o cualquier algoritmo podría explicar. Podría ser que la tecnología haya encontrado una forma de comunicarse con algo del otro lado, algo que ni siquiera nosotros comprendemos. Lo que comenzó como un inocente juego con un viejo programa, pronto se tornó en algo mucho más inquietante. La pregunta que nos queda es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener respuestas, cuando esas podrían llevarnos a algo que no quisiéramos descubrir? Esta noche, lo digital y lo paranormal se entrelazan en un juego peligroso, un juego en el que las respuestas podrían abrir puertas que nunca debieron abrirse. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Uriel Reyes, y tú ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Mi nombre es Osiris Guzmán, tengo 22 años, y esto ocurrió cuando tenía 11, en un pueblito mágico de Veracruz. Recuerdo que era mediodía y la lluvia acababa de cesar. En casa estábamos mi mamá, mi hermano mayor, mi hermano y yo viendo televisión, como solíamos hacer cada fin de semana cuando mi mamá descansaba. Alguien tocó a la puerta, y mi hermana se levantó a abrir. Sin voltear escuché la voz de mi hermana diciendo: ¿qué traes? ¿Qué te pasó? Luego escuché a su novio decir que le había pasado algo muy extraño. Mi mamá se incorporó al verlo con cara de asustado. Mi cuñado le contó que venía a hacer una tarea en equipo, pero que en el camino hacia allá se había caído. Después de maldecir un poco, llegó a la casa de su amigo, donde habían quedado para hacer la tarea. Tocó la puerta. El dueño la abrió y lo invitó a pasar. Vio al otro compañero embobado en la computadora. Dice que solo lo saludó brevemente sin quitar la mirada de la pantalla. Pensando que estaba avanzando en la tarea, se acercó al comedor donde estaban, pero descubrió que estaban jugando con algo, con un programa llamado Pedro Responde. El amigo en el monitor le preguntó que qué le había pasado antes de llegar. Mi cuñado respondió que se había caído. El compañero, incrédulo, comenzó a reír nerviosamente y le mostró el monitor al otro amigo, al dueño de la casa, quien tuvo una reacción similar al ver la pantalla. Mi cuñado, confundido, les preguntó que por qué se comportaban así, que qué se traían. Ellos le dijeron que mirara el monitor. Al acercarse vio que había 3 recuadros pequeños. El primero decía: petición. Pedro, ¿puedes responder mi pregunta, por favor? Pregunta: ¿por qué Félix trae lodo en el pantalón? Respuesta: se cayó antes de llegar. Mi cuñado se sorprendió, ya que nadie había visto su caída. Preguntó más cosas entonces, y Pedro las respondió. Cuando estaba contando eso, yo ya había apagado la televisión para escuchar mejor. Mi hermana le preguntó si les había pedido el programa, que quizás sería interesante probarlo, y mi cuñado sacó una memoria USB de su bolsa y dijo que sí lo había pedido, que lo tenía ahí. Cabe aclarar que en ese entonces no teníamos internet. Cuando lo necesitábamos para alguna tarea, lo hacíamos con una banda ancha que requería una recarga para tener conexión, y por suerte sí teníamos en ese momento. Al revisar el archivo en la memoria, observamos que no era una aplicación, sino un archivo con un aviso que decía algo como: este sitio no está hecho con la intención de entretener. Las respuestas que obtienes son dadas por almas, pero con quien te debes dirigir es con Pedro, una entidad que va a resolver tus dudas. Siempre, siempre dirígete con respeto. La petición que pondrás es: Pedro, ¿puedes por favor contestar mi siguiente pregunta? Ese día pasamos la tarde intentando obtener una respuesta concreta, pero solo recibíamos respuestas predeterminadas como: hay inconvenientes para conectar con las almas en pena. Ana, la quemada, dormirá esta noche. Recibirás una noticia pronto. Se siente poca credibilidad en el ambiente, etcétera.
Se hizo tarde y mi mamá y mi hermana fueron a hacer la cena. Mi cuñado se unió a ellas para platicar y yo me fui a ver la televisión. El único que se quedó en el comedor fue mi hermano, intentando obtener una respuesta diferente, intentando obtener algo de Pedro Responde. Así pasaron los días siguientes y se convirtió en una rutina. Mi hermano llegaba de la escuela y se ponía a preguntar cosas a Pedro. Recuerdo que no obteníamos respuestas útiles hasta que, en una de esas noches, mi hermano preguntó si Pedro tenía algo que decirnos. La respuesta fue: alguien tocará a tu puerta. No pasaron ni 2 minutos cuando escuchamos que tocaban. Nos miramos asombrados y reímos nerviosamente. Fuimos a abrir y era mi primo y su esposa que llegaban de visita desde otra ciudad. Nos miramos con asombro, un poco más por la respuesta de eso que por la visita inesperada. Mi primo preguntó que por qué las caras y le contamos. No nos creyeron, así que mi hermano le preguntó a Pedro si tenía algo que decirle a la visita. Pedro respondió que sí, que le dijera a Wilber, mi primo, que tenía un muy bonito reloj. Mi primo y todos nosotros nos sorprendimos. Volteamos a ver su muñeca. Mi primo y todos nosotros nos sorprendimos, ya que era algo muy específico. Reímos nerviosos y dejamos el asunto así. El juego se convirtió en parte de nuestras noches familiares, siempre sorprendidos por las respuestas específicas. Casi siempre era mi hermano quien escribía las preguntas. Yo prefería ser espectadora. En una de esas noches le preguntamos a Pedro si tenía algo que decirnos. La respuesta fue que en 2 días íbamos a recibir una visita inesperada. Preguntamos quién, pero dijo que era una sorpresa. Pensamos que era una respuesta programada y no le dimos mucha importancia. Esa misma noche, mientras mi mamá estaba en la sala y mi hermana estaba afuera despidiendo a su novio, yo estaba junto a mi hermano viendo qué le preguntaba a Pedro. Mi hermano le hizo la misma pregunta de siempre, si tenía algo que contarnos. Pedro respondió: sí, que a Delia no le gusta la película que está viendo. Delia es mi mamá. La miramos y ella estaba concentrada en la televisión. Le preguntamos si le gustaba la película y ella dijo que en realidad no era de su gusto. Mi hermano le preguntó a Pedro cómo sabía que no le gustaba y Pedro respondió que porque estaba sentado a su lado, que podía ver el gesto de disgusto en su rostro. Esto nos asustó mucho, ya que jamás nos había dicho que nos estaba observando de cerca o que estuviera sentado con nosotros. Le dijimos a mi mamá, le mostramos las respuestas de Pedro. Para ella eso fue una señal de alerta. Nos dijo que ya no quería que usáramos eso, pero obviamente no le hicimos mucho caso. Éramos niños. Mi hermano tenía 12 años y yo 11. A los 2 días recibimos la visita inesperada. Mi hermano llegó de la escuela rural en donde estaba en Michoacán. Se había enfermado. Nada grave, solo fiebre y gripe. Y este descanso se juntaría con el inicio de sus vacaciones. Le dieron la opción de cumplir el reposo en la escuela o en casa, y prefirió estar ahí para sorprendernos. Después de recibirlo y platicar, salió el tema de Pedro. Esa noche, mientras mi hermano mayor escribía para confirmar lo que le habíamos contado, le preguntó a Pedro cuántas personas estábamos en la sala. La respuesta fue 9. Hay una niña que no tiene zapatos. Nos miramos y vimos que la única niña que no tenía calzado era, efectivamente, una niña vecina, quien había llegado un rato antes para invitarme a jugar. Yo le había dicho que no, que otro día, ya que ella no me caía muy bien y además estaba más emocionada por la llegada de mi hermano. Lo curioso es que resultó que la niña aún estaba ahí, al lado de todos, y nadie le había prestado atención. Nadie había notado que seguía ahí. Le preguntamos a Pedro cómo sabía que no tenía zapatos, y Pedro respondió: sé que Azalia no tiene zapatos, porque la estoy mirando. Mi hermano preguntó en dónde estaba Pedro, y respondió: me encuentro en la plastilina, cerca del ventanal. Al lado de la ventana había una plastilina con una cara que no recordaba haber dejado ahí. Tenía un rostro grabado con una mueca macabra, lo cual nos asustó mucho, especialmente a mí, porque yo sabía que no había dejado la plastilina en ese estado.
Otro día fuimos de visita a la casa de mi tía, hermana de mi mamá. Todos estábamos en la cocina excepto mi hermano mayor y mi hermano Edmar, el que había estado usando Pedro desde el principio. Yo también estaba en la cocina hasta que me aburrí de la charla de los adultos y me di cuenta de que no estaban mis hermanos. Le pregunté a mi mamá y me dijo que estaban en la sala. Fui ahí y los encontré con el laptop. La habían llevado a la casa de mi tía para seguir usando el programa. Me acerqué y vi que estaban preguntando cosas triviales. Sin embargo, ya no recibían respuestas, al menos no como antes. Ahora solo eran predeterminadas como: Ana la quemada, dormirá bajo tu cama esta noche. Hay problemas para contactar al almacén Pena. Tu pregunta no puede responderse, etc. Después de unos 10 minutos, mientras yo miraba el programa en la televisión, vi que mi hermano mayor escribió: ¿por qué no nos respondes? No sé qué respondió, pero mis hermanos me vieron y me dijeron que me fuera a la cocina. Yo los miré enojada. Estaba a punto de preguntar por qué cuando vi la pantalla de la computadora. Mis ojos se abrieron de asombro. Les dije que le iba a decir a mi mamá. Mis hermanos estaban muy sorprendidos por lo que Pedro les había dicho. Osiris, ella no cree lo suficiente en mí. Fui corriendo a la cocina y le conté a mi mamá. Ella se levantó y fue a decirles a mis hermanos que dejaran de jugar con eso. Pasaron los días y yo ya no me acercaba cuando ellos estaban con la computadora. La incapacidad y las vacaciones de mi hermano terminaron, y él terminó regresando a su escuela. Mi mamá era maestra y siempre se quedaba trabajando hasta tarde, ya fuera calificando tareas, exámenes o planificando temas de clases. No era raro que se quedara en la mesa hasta la 1 o 2 de la mañana y luego se levantara a las 5 o incluso 4:30 para preparar el desayuno antes de irse a trabajar. Mi hermano comenzó a acompañarla, primero con el pretexto de hacerle compañía. Mi mamá al ver esto se sentía conmovida y dejaba a medias lo que estaba haciendo para que mi hermano pudiera dormir tranquilo, y así los dos se iban a dormir juntos. Sin embargo, con los días, mi mamá notó que mi hermano se despertaba casi a la misma hora que ella. No era normal que, a pesar de desvelarse, se levantara tan temprano, con esa facilidad. Mi mamá le preguntó qué le pasaba, pero mi hermano no le dio una respuesta. Durante esa semana, se nos perdió nuestra perrita, Laila. La buscamos sin éxito. La buscamos mucho sin éxito. Y el sábado de esa misma semana, mi prima vino a visitarnos. Vivía en el mismo lugar que nosotros, pero no nos habíamos visto en esos días. Y sabía que era el día de descanso de mi madre. Mientras mi mamá, mi hermana y mi prima conversaban, me acerqué a mi hermano y le dije que le preguntara a Pedro dónde estaba Laila. Así lo hizo, pero obtuvimos la misma respuesta de siempre. No puedo responder eso. Supusimos que la insistencia en saber dónde estaba Laila llevó a Pedro finalmente a responder. ¿Para qué quieren saber dónde está Laila? De cualquier manera no se preocupan por ella. La descuidan. Su mamá es quien la alimenta. Ella la baña. Ella le da agua. No la busquen ni pregunten cómo está. Si en vida no la cuidaron, ¿ahora para qué? Mi hermano y yo nos quedamos fríos al recibir una reprimenda de Pedro. No le dijimos nada a mi mamá en ese momento. Y por primera vez mi hermano no sabía qué preguntar. Después de unos minutos finalmente preguntó: ¿tienes algo que quieras decirnos? Pedro respondió: sí. Dile a Soraya que Venancio le envía saludos. No sabíamos quién era Venancio. Teníamos un primo con ese nombre, pero no tenía nada que ver con esto. Le gritamos a mi prima: oye, Sori, ¿quién es Venancio? No sabíamos si no nos escuchaba o no entendía, pero nos levantamos con la computadora para mostrarle la pantalla. Mi prima la miró y dijo: ¿qué es eso? Pues, Venancio, nuestro primo, ¿no? Eso no resolvió nuestras dudas, así que Edmar preguntó: ¿qué Venancio? La siguiente respuesta fue: platicaba con ella en el patio, debajo del árbol. De repente recordé la historia que mi mamá nos había contado sobre algo raro que le había pasado a Soraya. A partir de aquí, les cuento lo que me contó mi mamá. Mi mamá estaba en Jalapa, Veracruz, haciendo sus prácticas de maestría.
Recibí una llamada de mi tía diciéndole que Soraya estaba un poco rara y le pidió que fuera. Mi mamá preguntó qué pasaba exactamente, pero mi tía no quiso decirle por teléfono. Angustiada, mi mamá compró un boleto y se dirigió a casa. Mi tía vivía con nosotros porque mi tío trabajaba fuera y sus hijos eran muy pequeños. Wilber tenía 5, Soraya y Said, los gemelos, tenían 3. Soraya no hablaba por completo a esa edad. Cuando llegó, mi mamá se encontró con mi tía y preguntó por la niña. Mi tía le dijo que estaba en el patio con Carmen, la niñera, y le hizo señas a Carmen para que llevara a la niña a la casa. Se empezó a escuchar a Soraya llorar y patalear, gritando una y otra vez un nombre: Venancio. Mi tía le explicó a mi mamá que Soraya se ponía cada vez peor cuando la traían adentro, que lloraba, que se le subía la temperatura. Estaba tranquila solo si estaba afuera, debajo de un árbol en específico. Mi tía le había dado medicamentos para bajar la fiebre, pero solo bajaba si estaba cerca de ese lugar. Le dijo a mi mamá que sabía que los niños le hacían mucho caso, que la querían mucho, así que le pidió que hablara con ella. Mi mamá entró para hablar con Soraya, quien entre lágrimas y ardiendo en fiebre, le pidió que la llevara al árbol porque ahí estaba su amigo. Mi mamá, analizando la situación, decidió comprobarlo. Llevó a Soraya al viejo árbol de mango en la parte trasera del patio, a la mitad del terreno. Inmediatamente, la actitud de Soraya cambió. Su temperatura bajó y comenzó a jugar en las raíces del árbol, conversando con alguien que mi mamá no podía ver. Al empezar a caer la tarde, mi mamá le dijo a Soraya que era hora de entrar, que al día siguiente ya saldría a jugar de nuevo. Pero Soraya rogó que no. Decía que Venancio no quería quedarse solo y que si no la llevaban, se iba a enojar, que se la llevaría consigo y que ya no podría ver a su mamá ni a sus hermanos. Mi mamá se sorprendió de que Soraya pudiera decir algo así, de que algo así estuviera en su imaginación, así que simplemente le dijo que no, que nadie se la iba a llevar. La cargó y la presionó contra su pecho mientras caminaba, mientras comenzaba a rezar, porque de alguna forma sentía que sus pasos se iban haciendo pesados. Al llegar a la puerta, mi tía ya la esperaba. Mi mamá le pidió que buscara agua bendita. Ella continuó rezando y comenzó a bañar a la niña con el agua, mientras ésta le lanzaba mordidas, mientras lloraba a gritos. Mi abuelo llegó poco después del trabajo y al ver la situación ayudó a mi mamá. Poco a poco la niña se empezó a tranquilizar. Dejó de llorar. Después de un rato, la fiebre finalmente desapareció. Mi abuelo siempre había tenido un don para curar, algo que dicen mi mamá también heredó. Dijo que en un descuido, la niña había agarrado un mal espíritu y que no la dejaran salir por el patio por un tiempo. Los días pasaron, los meses, y a Soraya se le pasó esa sensación. Por supuesto, también dejaron de llevarla al árbol. Cuando le pregunté a Soraya si jugaba con el espíritu debajo de él, se puso mal. Empezó a negar con la cabeza y dijo que no se acordaba. Se puso muy nerviosa y mi mamá nos regañó y nos mandó a apagar la computadora. Mi mamá tranquilizó a mi prima. Le pidió que no jugáramos más con esa cosa. Le prohibió a mi hermano usarla de nuevo y lo hizo borrar el programa, ya que él se veía mal. Mi hermano ya no dormía bien y aunque siempre había sido delgado, se le notaba que había bajado de peso. Se veía enfermo. Así que mi mamá lo llevó al médico. Le recetaron medicamentos de venta libre, pero no tuvieron efecto. Mi mamá decidió darle té de hierbas naturales con agua bendita. Rezó por varias noches y estuvo en vela. Después de unos días, mi hermano mejoró. Cuando le pregunté qué le pasaba, si le daba miedo, me dijo que no, solo que no sentía sueño, ni nada. Siempre he tratado con personas mayores que yo. Me gusta hablar con ellos y escuchar sus historias. Por eso no era raro para mi mamá que yo estuviera en casa del mejor amigo de mi hermano, platicando siempre con su mamá una vez por semana. En aquella ocasión no era muy tarde, no pasaban de las 8 de la noche. Además de la señora, doña Micaela, que estaba platicando conmigo, estaban también presentes su esposo Sergio y su hijo del mismo nombre, el amigo de mi hermano. Le pregunté a Sergio por qué no estaba con mi hermano y me dijo que él ya casi no salía de mi casa.
Sergio era mayor que nosotros. Tenía unos 18 años en ese momento. Vi que estaba en la computadora y le pregunté si estaba haciendo tarea, pero me dijo que no, que estaba jugando. Me acerqué y vi que estaba jugando con Pedro. Le dije que eso no era buena idea, y él me respondió que no creía que las respuestas fueran precisas. Yo le dije que sí, que yo sí creía. Y entonces Sergio preguntó si había algún espíritu o algún chaneque ahí en su casa con nosotros en ese momento. Pedro respondió: en este lugar no hay tanto de qué preocuparse. En la casa de Osiris, sí, ellos viven debajo del árbol de Jobo y por ahí la observan. Pero dile que no tenga miedo. Su abuelo la cuida. Me asusté mucho. Decidí irme, temblando y con ganas de llorar, sin saber si era por miedo o por el hecho de que sentía que mi abuelo aún me cuidaba, que aún estaba cerca de mí. Cuando vi aquel árbol de Jobo que marcaba el límite de nuestra casa, lo observé desde la acera. La oscuridad era impresionante. No llegaba ni un rayo de luz del alumbrado de la calle. Sentí como si me vieran desde la oscuridad, una sensación aterradora. Ya habían pasado meses desde todo lo anterior, y el nombre de Pedro no me pasaba por la mente. Era época de vacaciones. Toda nuestra familia había llegado a la casa. Me acuerdo que yo estaba jugando con mis sobrinas y de repente decidimos jugar a las escondidas. Fuimos a buscar a mi hermano y a los demás sobrinos que estaban con él. Y es que bueno, nuestros sobrinos tenían una edad similar a la nuestra, así que jugábamos juntos. Al entrar en la casa, vi que los adultos estaban hablando y riendo en la sala. Le pregunté a mi mamá por Edmar y me dijo que estaba en la cocina con los niños. Nos dirigimos para allá y al entrar, vi que mi hermano estaba tapando su celular. Le pregunté si quería jugar y dijo que sí, pero que no podía en ese momento, que estaban ocupados. Pensé que estaban hablando con niñas y me acerqué, pero era mucho peor. Él estaba hablando con Pedro. Le recordé a Edmar que mi mamá ya le había dicho que no jugara con eso. Me dijo que solo estaba enseñándoselo a los niños y me preguntó algunas cosas para desmentirlas, pero los niños seguían incrédulos. Edmar entonces hizo una pregunta: ¿dónde estás? Pedro respondió: estoy frente a ustedes. Los estoy viendo. Alzamos la mirada. Al final del comedor había una silla recargada contra la pared. En la pared había un calendario con la imagen de un bebé panadero que nos miraba con una muy ligera sonrisa. Todos gritamos y salimos corriendo. Afuera mi hermano se me acercó y me pidió que no le dijera a mi mamá. Me dijo que esta vez sí iba a borrar la aplicación de su teléfono para siempre. Le pregunté cómo lo había vuelto a encontrar y me dijo que nunca lo había borrado, que no lo borró de su computadora, que lo pasó a su teléfono ese mismo día porque los niños no le creían. Después de eso hicimos una pijamada en mi casa con todos nuestros sobrinos. Uno de ellos no me dejó dormir porque tenía miedo. Decía que sentía que lo veían, que había alguien en la oscuridad. Creo definitivamente, comunidad, que no se necesita un tablero de Ouija, cartas u otros métodos para comunicarte con el más allá. Todo, absolutamente todo, puede ser un canal para comunicarse con algo que va más allá de lo racional. Los espíritus, los entes, simplemente buscan el momento adecuado para hacerse notar. Han pasado muchos años desde que esto ocurrió, y lo curioso es que mi hermano dice no creer en lo paranormal. Cuando le menciono a Pedro, dice que no se acuerda de nada, y siempre evita el tema. Siendo sincera, a pesar de vivir esta experiencia, me quedo con mucha curiosidad. ¿Qué creen que era realmente Pedro? ¿Creen que hay más casos como este, comunidad? Yo solo quiero advertirles sobre los peligros de jugar con lo desconocido, ya que no hay una manera segura de explorar lo paranormal.
Tengo algunos relatos más como este que me gustaría compartir con ustedes. Espero hacerlo pronto. Y por ahora les mando un abrazo desde Tijuana, Baja California. Que tengan muy buenas noches.